la vuelta de BTS es como que me he vuelto a acercar un poco al mundo del K-pop, ¿sí? Volví a escuchar música, canciones de K-pop, diferentes artistas. Me gusta, desde hace mucho me gusta mucho Stray Kids y BTS, por supuesto, pero hay un grupo. En el 2021 yo hice análisis de K-pop, pero Mamamoo, BTS, entre muchos otros grupos, pero hay uno que es la primera vez que lo voy a escuchar, que es EXO. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque justo ayer me salió en recomendados una canción que acaban de sacar hace nada, que se llama Crown. Así que sepan disculpar, fanáticas y fanáticos de EXO, no conozco los nombres del grupo, o sea, de los artistas que incorporan este grupo, pero vamos a escuchar Crown y la vamos a ir comentando. Vamos allá. Ahora que lo pienso, espero no tener muchos problemas de copyright, pero seguramente los tenga. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Yeah, 네 앞에 내려와 기꺼이 받을 crown now we're back and touching down It's the king of the town on the street see the crowd Take that 가져도 돼 모든 걸 Yeah, we coming for that Me gusta la fusión. Digo, siempre me gustó los grupos de K-pop. No quiero hacer la comparación con Stray Kids porque no tienen nada que ver, pero sí que como esta mezcla entre pop, un rock bastante pesado y, bueno, mucha coreografía, mucho rapeo también. Ya te digo, no los conozco. Me habían recomendado algo más melódico de los EXO, si no me equivoco. Son un montón también, o sea, son muchísimos. Pero me hace acordar un poco este sonido a algo que quizás se escuchaba mucho más en 2021, ¿no? Como este K-pop puro y duro de coreografía, muy marcado, todo. Me gusta mucho. Muy peliculero. Me gustan muchísimo las armonías. No sé si son capaces de escuchar las armonías, pero tienen una cantidad de armonías espectaculares. Muy, muy compactas, pero están ahí. Hay una armonía aguda ahí. Coming to the crown. Miren, presten atención. 입맞춤 그 순간 느낀 주제 너라는 운명의 장난 같은 pain 쉽게 마음을 뺏겨가 Qué lindos vibratos. 선택지는 하나 ride or die Yeah, sirens in the night Whoa, 너를 놓는 sight Whoa, 갖고 싶었다 Estoy muy copada con esta música últimamente, así que muy probablemente esta canción vaya a mi playlist. Seguro, yo no sé qué me pasó. Tuve un revival con el K-pop, pero tardó 4 años el revival, más o menos 5. Pero este año, desde que empezó el año, no puedo dejar de escuchar. Me gusta todo, cómo está ejecutado. Musicalmente suena muy compacto, muy lindo. La mezcla entre el rap, el pop, el rock, me parece que está muy bien lograda. Las armonías, vocalmente son espectaculares. No sé, me gusta mucho. Y a ellos, que los estoy escuchando por primera vez, digo, hablo del K-pop en general, pero estos chicos están sonando increíble. Los graves que está haciendo, complicaditos, ¿eh? Y el videoclip me hace acordar mucho, yo no sé si es un homenaje o qué, pero me hace acordar mucho a Everybody. Y hay algunas cosas de la música, ¿sí? Que también, como el principio de Everybody de los Backstreet Boys, ¿no lo sienten? Me encanta esa bajada. Muy dramático. Una voz grave, súper melódica, limpia completamente. Me encanta. No sé los nombres de ninguno. Si me los quieren ir diciendo en los comentarios, así voy aprendiendo, así como en su momento con BTS fui aprendiendo cómo se llamaban y ahora, bueno, ya las puedo, con los ojos cerrados, hablan un poquito y ya sé quiénes son. Pero si me pueden ir diciendo, la verdad que se los voy a agradecer.
Back for you to see. 남은 건 오직 너의 선택. Creo que él es mi voz preferida. Por ahora. Creo. Yeah, silence in the night. Whoa, 이미 시작된 fight. Whoa, 후회는 없어 난. Yeah, 좁혀지는 시야 속 날 향한 손 그거면 안 되는 걸. Estéticamente es perfecto todo, ¿eh? Me encanta cómo se ve. 너를 향한 퍼즐이 하나 둘 맞춰져 끝내. La voz de él también me gusta mucho. Es una voz grave, suave, hermosa. 기다린 시간이 다가와 rise until the end. Coming for that. You know I get that. Lo que me gustaría a mí aprender a bailar K-pop, el otro día lo estaba diciendo en un directo, ¿no puede haber clases para más 35 de K-pop? Porque si voy a las clases normales de K-pop me voy a sentir una tarada, porque van gente muy joven esas clases. Y yo ahí atrás tipo, bueno, a ver si aprendo a bailar. No, no, por favor. Que algún profesor de baile se avive y haga clases más 35, más 30. Más 30, mira, con más 30 estoy bien. Más 30 de K-pop y ahí me tenés. 전부를 걸어 너의 coming for that. 절대 누구도 허락할 수 없어. 망가지더라도 던져 널 위해 지켜내 crown. Coming for that. 주위란 주위는 너니까. Los cortes en la música me parecen buenísimos también. Corta y pasa a un ritmo completamente diferente y eso como que te saca. Sí, te va generando como sorpresa constante. Muy bueno. 손을 뻗어 망설이지 마. Coming to the throne. 이제 누구도 막지 못할 자리에 다 왔어. 긴 장면들을 지나. ¿Quién es el que estaba cantando ahí? Estoy sorprendida, pero al mismo tiempo estoy confundida. Porque no los puedo identificar todavía, pero qué lindas voces, che. 널 마주하지 'cause it's time. Coming for that. No tengo que decirles que para un varón esa tonalidad es una locura, ¿no? Bueno. Cántale. 망가지더라도 다 던져 널 위해 지켜낼 crown. Coming for that. Me parece demasiado épico y al mismo tiempo amo que tenga algún tipo de reminiscencia que me haga acordar a los Backstreet Boys en Everybody. Me encanta. 유일한 주위는 너니까. Ah, Yeah. Coming to the throne. ¿qué? Increíble. Increíble. Yo hace mucho, me viene pasando estos últimos años, ponele, que me cuesta emocionarme con la música. Emocionarme no de llorar, sino emocionarme como, ¡qué emoción! Y me está pasando un poco con el K-pop en general este año, que me emociona como escucharlo. Y creo que tiene como una fuerza impresionante, no sé, me encantó EXO, me encantó la canción, si quieren me pueden recomendar más cosas, me gustaría que me recomienden cosas un poco más melódicas para poder identificar bien las voces de cada uno, de este grupo o del grupo que ustedes quieran, los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Cuéntenme qué les pareció, si ya los conocían, si no los conocían, bueno, los voy a estar leyendo. Les mando un beso gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.